El Tecnológico Nacional de México, Campus Valle de Oaxaca, presenta EduTech con el andragogo Flavio de Jesús Castillo Silva, doctor en Ciencias de la Educación. Hola, bienvenidos al podcast número 12 de la serie EduTech. En esta ocasión te compartiré acerca de la andragogía. Hoy hablaremos sobre la andragogía, misma que es un neologismo según la UNESCO, quien la definió como la ciencia para la formación de los hombres. Por lo que para ser vigente dicha definición, se reexpresaría como la ciencia de la formación de las personas adultas. Con eso se referencia a una ciencia que estudia y aplica los métodos más efectivos para formar a los seres humanos adultos. De hecho, la andragogía proviene del latín andros, que significa hombre como especie, y gogos, que significa guiar o conducir. Entonces, con esto podemos enunciar que es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los adultos en situación de aprendizaje. Cabe recalcar que no se limita a la transmisión de conocimientos, como sucede en la pedagogía, sino que abarca el desarrollo integral de la persona, considerando aspectos cognitivos, emocionales, éticos y sociales. Es una visión holística que entiende la educación como una herramienta clave para el crecimiento humano en su máxima expresión. Como parte de su sustento como ciencia son los principios andragógicos. Existen 4 tipos de principios que son importantes para la andragogía. Empezaremos por los principios del aprendizaje del Dr. Malcolm Knowles, el padre de la andragogía. El primer principio dice que el aprendiz necesita saber por qué debe aprender algo. Es clave que identifiquen la necesidad de su aprendizaje y conozcan los contenidos, procesos formativos e inclusive la planeación en cuestión de tiempos de ese proceso formativo. El segundo principio se refiere al autoconcepto. A diferencia de los niños, los adultos son responsables de su formación, lo que significa que no pueden evadir esa responsabilidad, como a veces sucede en etapas anteriores o lo que se conoce como pedagogía tradicional. Luego, tenemos el papel de la experiencia. Los adultos traen consigo una rica historia de conocimientos y vivencias, tanto de su vida como del aspecto académico, como del aspecto profesional, lo que los hace únicos en su proceso de aprendizaje. El cuarto principio habla de la disponibilidad para aprender. Es importante que los contenidos del curso sean relevantes y se relacionen con la vida del participante, además de que las actividades deben estar bien estructuradas, comenzando por lo más fácil e incrementando la dificultad. El quinto principio se enfoca en la orientación hacia el aprendizaje. Los cursos deben presentar conocimientos y habilidades en un contexto práctico y realista, sin sobrecargar a los participantes con largas horas de clase. Finalmente, el sexto principio es sobre la motivación. Esta puede ser intrínseca, relacionada con los intereses personales, o extrínseca, que depende de factores externos como recompensas o castigos. El segundo tipo de principio corresponde a la metodología andragógica, y estos fueron propuestos por el Dr. Felix Adam, y se refieren a que se debe tomar en cuenta la madurez funcional del participante. Subraya que los adultos llegan al proceso de aprendizaje con un nivel de madurez que influye en su capacidad para aprender. Esto implica reconocer que tienen experiencias de vida y conocimientos previos que pueden enriquecer su aprendizaje, aunque algunas veces carezcan de técnicas apropiadas para ello. El adulto estudia en función de sus propios y reales intereses. Aquí se destaca que los adultos son motivados por intereses que son relevantes y significativos para ellos. Esto significa que el aprendizaje debe alinearse con sus objetivos personales y profesionales. Este principio se refiere a enriquecer y perfeccionar la experiencia, habilidades y destrezas adquiridas, enfatizando la importancia de construir sobre la experiencia previa de los participantes. El aprendizaje debe enfocarse en perfeccionar y ampliar sus habilidades existentes, permitiendo un desarrollo continuo. El tercer tipo de principios habla sobre la praxis andragógica. También fueron escritos por el Dr. Felix Adam,
quien destacó que la práctica andragógica se fundamenta en dos principios: horizontalidad y participación. Con respecto a la horizontalidad, significa que nadie es más que otro. Todos aprendemos de todos en algún momento, y también se consideran en dos aspectos: cualitativos, donde tanto el andragogo como los participantes aportan sus conocimientos y experiencias, y cuantitativos, que abordan los cambios relacionados con la edad, como podría ser la disminución de la visión y la memoria. La participación implica tomar decisiones colectivas y asumir sus consecuencias. De ahí que a los que están inscritos en un curso se les dice participantes. Además, el facilitador actúa como un igual en el proceso. Adam también propuso principios adicionales relacionados con la evaluación en la educación de adultos. La aplicación correcta de estos principios promociona la democratización en el aula. El último tipo de principios, el cuarto, son acerca de la evaluación, y se componen de 5 principios, los cuales son: el primer principio es el de permanencia. Se enfoca en el avance constante del participante, destacando deficiencias en el dominio conceptual y práctico. Pero si él está convencido de que está en un lugar donde va a aprender, él continuará asistiendo a ese proceso formativo. El principio de progresividad dice que el aprendizaje del adulto se basa en la experiencia acumulada y factores motivacionales, no en la maduración. El principio de criticidad fomenta la capacidad analítica para emitir juicios sobre el rendimiento y las dificultades. El penúltimo principio es el principio de la practibilidad, donde la evaluación debe estimular la capacidad creadora en la resolución de problemas prácticos y no dejar teoría sin práctica ni práctica sin teoría. Y por último, el principio de la flexibilidad, que se refiere a que el participante decide las condiciones y el momento de someterse a la evaluación, generalmente acordado en un documento llamado contrato de aprendizaje. La formación entre adultos, según el Dr. Malcolm Knowles, destaca la importancia de que estos comprenden el propósito de su aprendizaje y aprovechen su valiosa experiencia previa. Es crucial considerar esta experiencia y la motivación del estudiante adulto, llamado participante. El Dr. Felix Adam subraya que la formación andragógica debe ser democrática, con una relación horizontal entre el facilitador y los participantes. La evaluación debe ser progresiva, crítica, flexible y adaptada a cada situación. En la práctica, al plantear un curso, se debe realizar una preplaneación, recopilando información detallada sobre los participantes. ¿Qué profesiones están inmiscuidos en el curso, en estos participantes? Su sexo, cuántos hombres, cuántas mujeres, y condiciones especiales, si alguna mujer está embarazada o si alguien en lo general sufre de alguna cardiopatía o alguna enfermedad crónico-degenerativa. La preplaneación, cabe hacer mención, es recolectar información, cuestionarios que se pueden aplicar, pero no es una planeación como sucede en la pedagogía. Así, en el primer día de clase es esencial romper el hielo para fomentar acuerdos de convivencia en lugar de imponer reglas. La puntualidad y tolerancia son aspectos importantes. Posteriormente, los participantes se organizan en equipos y se les presenta el contenido oficial de la materia y harán uso del formato ya mencionado, contrato de aprendizaje, donde eligen qué productos de aprendizaje van a elaborar y cómo reflejarán sus aprendizajes, con libertad para decidir fechas de entrega dentro de los límites establecidos para la materia. Finalmente, la evaluación combina autoevaluación, coevaluación y la evaluación del facilitador o evaluación unidireccional, asegurando que el aprendizaje del adulto sea central en el proceso andragógico. La andragogía es una ciencia para la formación integral de los adultos, ya lo he mencionado, considerando sus experiencias previas y motivaciones. Knowles y Adam destacan la importancia de una relación democrática y horizontal entre el facilitador y los participantes, con métodos de evaluación flexibles y adaptados. En la práctica, es crucial planificar basándose en la información sobre los participantes,
promover acuerdos de convivencia y permitir la autoorganización en el proceso de aprendizaje. De este modo, se logra un enfoque centrado en el aprendiz adulto, facilitando un desarrollo personal y profesional significativo. Bien, con esto llegamos al final de la primera docena de podcasts. Gracias por tu atención. Feliz día. El Tecnológico Nacional de México, Campus Valle de Oaxaca presentó EduTech con el andragogo Flavio de Jesús Castillo Silva. Para informes y comentarios, escriba al correo electrónico flavio.cs@voaxaca.tecnm.mx. Edición a cargo de Cianya Joffre. Elaborado en octubre del 2024.